vamos a partir con la materia. Estoy grabando, por si acaso. Y Romina, hola, no te había saludado. Vamos a hablar un poquito más de esto de los requerimientos de agua de riego. ¿Sí? Espérenme. Sí, hay que tener paciencia. Espérenme un segundo, voy a tener que dejar de compartir porque tenía un par de cosas acá que quiero que respondan ustedes. Espérenme un segundo. Ya, un poquito. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ya, ahora sí. Hoy día, sí, chiquillos, vamos a hablar de un tema que es bastante importante, sí, que es la eficiencia, sí, de la conducción. Vamos a hablar un poquito. Todo dentro de lo que hemos hablado de la programación de un riego, ¿sí? Acuérdense que estamos todavía en esto, en el cuándo regar y el cuánto regar, ¿sí? Más o menos, para que se hagan una idea, mm, nos quedan como dos clases de esta unidad. La evaluación la tenemos que armar mañana con el profe, con el otro profe, el profe Enrique, que es el que le hace la otra sección riego. Y la presentación, o sea, la segunda evaluación de riego va a ser o una presentación o un video, lo que más le acomode, grupal, ¿sí? Sobre un tema, ¿sí? Ahí ustedes pueden presentarlo frente a los compañeros o mandar un video, pero el video queda disponible en YouTube para todos. Entonces ahí ustedes tienen que ver qué les acomoda más. Porque después de eso empezamos a ver los tipos de riego. Y como para digamos, ir cerrando la última unidad. Entonces hoy día seguimos viendo programación. Hablamos que la programación, vuelvo a repetirlo, es el cuánto y el cuándo regar. Y dijimos, ¿sí? Lo que hemos visto y que eso hicimos el otro día, ¿sí? Conversamos sobre esto, sobre el método de riego, o el equipo más adecuado para usar, ¿sí? Que eso es en fondo lo que vamos a ver, lo vamos a hablar un poquito hoy, pero también lo vamos a ver más adelante. Lo que hicimos el otro día, que es este proceso de la gestión de la información, de cómo yo ordeno mis datos, de dónde saco la información, cómo yo puedo repetir eso en distintas situaciones. Y finalmente lo importante es transformar toda esa información que uno tiene, que son millones y millones de datos, sí, miles de datos de varias temporadas, cómo yo convierto toda esa información en una información útil. En este caso, nuestra información útil es el cuándo regar y el cuánto regar, ¿sí? Cuándo sería riego y el cuánto sería la cantidad de agua, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hablábamos, ¿sí? Lo conversamos en su momento, ¿sí? Que esto de la programación de riego es bastante complejo porque no es un solo factor. Hay un factor que vendría a ser el factor del suelo, todo lo que ocurre en el suelo, principalmente dado por la capacidad de campo, ¿sí? Eh, Principalmente dado por el, ¿cómo se llama? Por la, a ver, perdón, por la capacidad de campo, por el punto de marchis permanente, la densidad aparente, la cantidad de piedra, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que pasa con la planta, ¿sí? Lo que pasa con la planta, principalmente a través de la evapotranspiración y del coeficiente del cultivo, ¿sí? O sea, de cuánta agua va a perder esa agua, o sea, perdón, de cuánta agua va a perder esa planta, ¿sí? Y de la edad de esa planta, ¿sí? De la edad y del tipo de planta. Y por supuesto, la influencia del viento, ¿sí? O sea, del viento, del clima, de todos los factores del clima. Si llueve mucho, si hace mucho calor o hace poco calor, si hay mucha radiación o poca radiación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y todo eso se va a traducir, como dice, en cuánto, o cada cuánto riego mi frecuencia de riego, ¿sí? Y el tiempo de riego, por cuánto rato, ¿sí? La cantidad. Obviamente que si riego un segundo va a ser menos agua que si dejo regando 10 horas, ¿sí? Entonces hay una mezcla de estas cosas, ¿sí? Hay una mezcla de ambas cosas. Eso es lo que hemos conversado, visto y revisado este tiempo. En términos generales, ¿sí? Para que se hagan una idea, aquí tengo una persona. Supongamos que esta persona, que está acá, ¿sí?
es mi planta. ¿Sí? Pongámosle un ejemplo. Esta es mi planta. Su evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Es, bueno, vamos a poner que su evapotranspiración es de 1 litro. O sea, la cantidad de agua que pierde esta planta al día, o esta persona, es 1 litro de agua. Estamos poniéndolo como un ejemplo de persona. Eso quiere decir, ¿sí? Supongamos esto, ¿sí? Déjame buscar un vaso, ¿sí? Una botella. Un segundo. Supongamos que eso quiere decir, eso sería la evapotranspiración del cultivo, ¿cierto? La evapotranspiración del cultivo. Y esto es un vaso, ¿sí? Y digamos que este vaso, que sería, el vaso sería mi suelo, ¿sí? Suelo. Tiene una capacidad de 500 de unidad de déficit, ¿sí? Unidad de déficit sería 500 cc, ¿ya? Si así lo viéramos, si esto lo tradujéramos a esto, ¿sí? Mi evapotranspiración del cultivo sería 1 litro, la unidad de déficit serían 500 cc, ¿sí? Y eso me diría cuántas veces al día tendría que regar. Estos son 1000 cc. ¿Cómo era la fórmula de la humedad de déficit, chiquillo? ¿Cómo era la fórmula de la humedad de déficit? La voy a poner acá. O sea, perdón, ahí está. Pero la fórmula de la frecuencia de riego, chiquillos, ¿cómo era la fórmula de la frecuencia de riego? ¿Cómo era la fórmula de la frecuencia de riego, chiquillo? Chiquillo. ¿Cómo era la fórmula de la frecuencia de riego? Entonces, gracias. Entonces, mi frecuencia de riego, que dijimos que era la evapotranspiración del cultivo, partido en humedad de déficit, ¿sí? Yo voy a dividir eso. Esto es 1000 cc dividido en 500 cc. ¿Cuántos vasos de agua se tiene que tomar esta persona al día, chiquillo? ¿O cada cuánto tiene que tomar agua esta persona? Chiquillos. No se tiene que tomar 2 vasos de agua. ¿Cuántas veces al día? ¿Sí? 2. Dos veces. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Esto es la planta, ¿sí? Esto es una persona, lo estamos viendo en términos de persona, para que lo entiendan. Dice que esta persona necesita tomar al día 1 litro de agua, ¿sí? 1 litro de agua, eso es lo que necesita tomar de agua esta persona. Esto sería lo equivalente a mi evapotranspiración del cultivo. Y el suelo, ¿sí? Que en este caso sería mi vaso, ¿sí? Sería mi estanque, por así decirlo, desde donde esta persona toma agua. Esta persona solamente puede tomar agua desde este vaso, en este caso sería mi suelo, tiene una capacidad de 500 cc. Esa es la humedad de déficit. Esa es la cantidad de agua que puede tener ese suelo y con la cual puede alimentar a la planta. Si el vaso o mi suelo midiera 500 cc y esta persona tiene que tomar 1 litro de agua por día, ¿sí? Y este vaso tiene una capacidad de 500 cc, lo que estoy diciendo es que al día, ¿sí? Esta persona tiene que tomar agua 2 veces. En la primera vez va a tomar 500 cc y en la segunda vez va a tomar los otros 500 cc y eso hace que en el día tome 1 litro de agua. ¿Sí? Si lo hubiera así en algún momento, una cuestión absurda, ¿sí? Estos datos, por supuesto, son tan inventados y esto lo estoy pasando a números simples, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetirlo. Lo que yo veo en la planta es una persona con sed, una persona que necesita tomar al día 1 litro de agua, esa sería mi evapotranspiración del cultivo, y la humedad de déficit, ¿sí? Que es el otro factor que necesito para calcular la frecuencia de riego, sería la capacidad del vaso, ¿sí? Si este vaso tuviera 250 cc, no lo calculen, díganmelo ustedes lineales, si ese vaso tuviera 250 cc, ¿cuántos vasos se tiene que tomar esa persona al día? ¿Cuántas veces al día tiene que tomar agua esa persona?
4. 5. ¿Cómo que 5? Va. 4. 4. 4. Si esta persona tuviera, si el vaso midiera, lo vuelvo a repetir, ¿sí? 200 cc, ¿cuántos vasos se tiene que tomar la persona ahora? 5. Si este vaso midiera, si esta persona, el vaso midiera 1000 cc, ¿cuántos vasos se tiene que tomar al día? ¿Cuántas veces tengo que regar por día? 1. Una. ¿Se dan cuenta? Eso es lo mismo, ¿sí? El suelo en mi vaso, el suelo en mi envase, ¿sí? El suelo en mi envase, ¿sí? El suelo en mi envase, el suelo es mi vaso, ¿sí? Y la persona en la planta, ¿sí? ¿De dónde saco esta agua, chiquillo? ¿De dónde se saca esta agua? ¿De dónde se saca esta agua? ¿El agua con la que relleno el vaso? De la evapotranspiración. No, pues. No, pues. ¿De dónde saco el agua? ¿De dónde sacas agua tú para regar la planta? ¿De dónde saco el agua para llenar el suelo? ¿De dónde saco el agua para mojar el suelo? Esta agua. ¿De dónde se saca, chiquillo? En tu casa, ¿de dónde sacas el agua para tomarte un vaso de agua, Mauro, cuando estáis con caña? Imagínate. De un pozo. ¿Ah? ¿Un pozo? Pero abrir la Sí. llave, ¿cierto? Sí, abrir la Sí. llave y... ¿sí? ¿De dónde se saca el agua de riego? De la llave. ¿De dónde saca el agua? En un campo. Bueno, puede ser una piscina con geomembrana. Ya, no, pero en general, ¿de dónde se saca el agua? En general. ¿De la ¿De dónde cordillera? de la cordillera, de un canal de riego, de un tranque, vaya, de aguas residuales. Se saca, hay millones de fuentes de agua, ¿cierto? Esa agua, ¿cómo la he hecho en el suelo, chiquillo? ¿Cómo se echa el agua en el suelo, en el campo? Depende. Ah, pero en general, ¿qué es lo que cambia? ¿Sí? ¿Qué es lo que uno hace? Regar Regar, por el riego, suelo. Sí. ¿sí? Por el riego, ¿sí? Uno riega. O sea, en el campo, mi llave, ¿sí? En el campo, mi llave, mi llave principal de agua, ¿sí? Sería, a ver si hay una llave aquí. No hay llave, hay water nomás. Pero pongámosle que en el campo, ¿sí? Esto que está acá, que es mi fuente de agua, ¿sí? Aquí, esto es el riego. Da lo mismo el tipo de riego que tenga, ¿eh? Puede ser un riego por goteo, puede ser un riego por tendido, pero aquí sería el riego. El riego. Ya. Entonces, mis tres componentes, ¿sí? Son estos. La planta, que pierde agua, el suelo, que tiene una capacidad determinada de agua, y esta agua, y esta capacidad determinada, yo la voy a ir llenando a través del riego. ¿Se entiende eso, chiquillos? Si no lo entiendo, lo explico de nuevo. ¿Sí? No tengan miedo de preguntar si no entienden. ¿Sí? No tengan miedo de preguntar si no entienden. Prefiero que no entiendan a que digan, no, sí, profe, entendemos, y después colgados todo el año. ¿Sí? A ver de nuevo. De nuevo, voy de nuevo. Vamos lento, vamos más lento. Ya. Vamos todo de nuevo, vamos lento. ¿Sí? Voy a ir todo de nuevo, todo de nuevo. Vamos a poner como ejemplo, estamos poniendo ejemplo. ¿Sí? Una planta, ¿sí? O mi cultivo va a ser la persona. Esta persona. ¿Sí? Esta persona. Esto por negro. Esto va a ser una planta. La evapotranspiración del cultivo, ¿sí? O la evapotranspiración de mi cultivo, es la cantidad de agua que esa persona necesita, o en este caso la cantidad de agua que la planta necesita, porque la está perdiendo, ¿sí? La está perdiendo. Acuérdense que la evapotranspiración es pérdida de agua desde el suelo y desde la planta, ¿sí? Es una pérdida de agua en forma de vapor de agua desde el suelo
y desde la planta hacia la atmósfera. Acuérdense que así se definía. ¿Qué es la evapotranspiración del cultivo? La pérdida de agua en forma de vapor desde el suelo y desde la planta hacia la atmósfera. Esa es la definición. Eso es lo que me contestaron en la prueba. Eso es lo que vimos el otro día. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está perdiendo mi cultivo, o en este caso, esta persona. ¿Sí? 1 litro de agua por día. ¿Ya? Las plantas pierden mucho menos, por supuesto. En el caso de este ejemplo, el suelo, ¿sí? El suelo, ¿sí? Mi suelo, su humedad de déficit, o sea, la capacidad que tiene ese suelo, ¿sí? Digamos, tienen que pensar que el suelo es un envase, ¿sí? El suelo es un envase, ¿sí? Ese suelo que es un envase de agua, ¿sí? Un recipiente de agua, tiene, en este caso de este ejemplo inventado, tiene una capacidad de 500 cc, ¿sí? De 500 cc. Puede ser más, puede ser menos, va a depender de muchos factores, pero su capacidad, su humedad de déficit, que esa es lo que se refiere, la capacidad que tiene este suelo no puede guardar más agua para entregarle a la planta que 500 cc, ¿sí? No puede guardar más que eso, esa es la capacidad que tiene ese vaso. Un vaso de 500 cc no puede guardar 800 cc, puede guardar 500 cc, ¿sí? Es su capacidad. En el caso, eso es lo que nosotros vamos a llamarle la humedad de déficit, ¿sí? La cantidad de agua que es capaz de guardar mi suelo, ¿sí? Y que por lo tanto es solamente esa cantidad de agua la que se le puede entregar a la planta. No puede entregarle más ni menos que esa cantidad de agua, ¿sí? Esa es exactamente la cantidad de agua que el suelo le puede entregar a la planta, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. ¿El resto va bien hasta ahí, chicos, chicas? Chicos, chicas, ¿el resto? No me sirve que el Mauro y la Romina me digan sí, profe. Me dicen que todos tienen que decirme. Chicos, chicas. Ya, gracias. Gracias, gracias. Ya. Si no les queda claro, me dicen nomás. ¿Sí? Chicos, si no, no tengan miedo de preguntar. Lo peor que uno puede tener es miedo a preguntar. ¿Sí? Ya. Y esta agua, con la que yo lleno este suelo, la saco del riego. ¿Sí? Si mi suelo tiene una capacidad de 500 cc, ¿sí? Y esta persona necesita 1 litro de agua por día, ¿cuántos vasos de agua se tiene que tomar al día, chiquillos? No me responda la Romina ni el Mauro. No me responda ni la Romina ni el Mauro. El resto. Si la persona necesita 2, tomar 2 vasos. Gracias. ¿Quién respondió? Estefanía. Ah, muy bien, Estefanía. Gracias. Gracias. ¿Sí? 2 vasos de agua. Si mi suelo pudiera guardar menos agua, en este caso, supongamos que mi suelo tiene una capacidad de, lo que dijimos, de 250 cc. ¿Cuántos vasos de agua se tiene que tomar esta persona ahora? 4, 4. ¿Sí? Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Si la capacidad del suelo cambia, esta capacidad, ¿sí? Que va a depender, ya lo dijimos, la humedad de déficit depende del punto de la densidad, ¿sí? De la cantidad de roca, de la capacidad de campo, del punto marcial permanente, esta capacidad puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Esto de acá, esta humedad de déficit, que es la capacidad que tiene el suelo de guardar agua, depende de varios factores. Depende de la humedad aprovechable, y la humedad aprovechable lo vimos acá, ¿sí? Depende de la capacidad de campo, punto de marchidez permanente, densidad aparente, porcentaje de piedra y el umbral de riego. Todo eso, de aquí yo voy a sacar la HD de estos datos, ¿sí? De estos datos. Y la evapotranspiración del cultivo va a depender de la evapotranspiración potencial, de la edad del cultivo y del tipo de cultivo. Y además, estos dos factores, tanto este como este, se pueden ver afectados por el clima. Si hace mucho calor, si hace menos calor, si llueve mucho, el suelo va a tener más agua dentro de él, si llueve menos, el suelo va a tener menos agua, si hay mucho, mucho calor, la evapotranspiración va a ser mayor, ustedes necesitan tomar más agua, ¿sí? Si el suelo se compacta, es como si yo estuviera compactando este vaso, voy a achicar el tamaño del vaso, etcétera, etcétera. Todos esos son los factores que influyen aquí. ¿Sí? Todos esos son los factores que influyen acá.
¿sí? Ahora, ¿de dónde saco esa agua? Del riego, en general. Independiente del tipo de riego, el agua, ¿sí? Para llenar este vaso en el campo, se hace del riego. Pregunta para todos, y ahora pueden responder todos, ¿sí? ¿Con cuánta agua yo lleno el vaso, chiquillos? 500 cc. Con 500 cc. ¿O no? 500 cc. ¿Cierto? El vaso tiene una capacidad de 500 cc. Y lo dicen ahí, ¿sí? Ustedes me lo acaban de decir, que yo lleno el vaso del riego con 500 cc. Pregunta para todos y todas. En teoría, esa es la teoría, ¿sí? Pregunta. Eso sería que yo, del agua aquí, ¿sí? En teoría, lo voy a poner acá abajo, en teoría, yo riego con 500 cc. En teoría. Pregunta, ¿será eso la verdad o no? ¿Uno regará con exacta la cantidad con la que lleno el suelo o no? ¿Qué creen ustedes, chiquillos y Yo chiquillas? creo, yo creo que no, porque hay casos que los agricultores de diferentes cosas Ujú. saturan el suelo. Por ejemplo, ya le echan, se le debe echar 2 horas de agua a un corte de frutillas, pongámosle, y hay agricultores que le echan el doble, y eso hace una saturación porque digamos que el suelo no tiene buen drenaje. Eso es como lo que pasa más así en la agricultura acá. Ya. Puede pasarse, por lo general se pasa, ¿sí? O si está muy malo mi riego, sí, si está muy malo mi riego, a veces también puedo regar poco, ¿sí? Pues generalmente la gente riega mal. En Chile, en general, riego mal, ¿sí? Entonces, eso es la teoría, ¿sí? La teoría dice, yo debería regar con 500 cc. No, no, estamos hablando solamente del riego, Martín, del riego, del riego. Esto de acá, esto es planta, esto es suelo, y ahora estamos hablando de riego, ¿sí? Solamente del riego, de cómo yo manejo mi riego. Ahora que estamos hablando de programación de riego. ¿Sí? Esto de acá, suelo, depende de lo que tú decides. Esto de acá depende de los poros, depende de la compactación, de la densidad, etcétera, etcétera, de las rocas. Esto acá es la evapotranspiración, ya vimos de todo lo que depende de la evapotranspiración. Pero esto es riego, ¿sí? Uno necesita las tres cosas para tener un cultivo. Riego, suelo, planta, ¿sí? De hecho, para que sepan, este ramo, cuando yo lo hice en la universidad, se llamaba Relaciones, eh, eh, y por algo se llama así, relación agua-planta, ¿sí? Porque esos son los tres ejes, el suelo, el agua y la planta. Entonces, en teoría, yo debería regar con 500 cc, pero la verdad, ¿cómo? Es que yo riego más. Yo riego más porque, lo que decía Mauricio, la gente a veces deja regando de mal los campos. Le dicen 1 hora de riego y la gente dice, voy a dejar regando unos 20 minutitos más. A veces también porque, por ejemplo, si estoy regando por un riego por goteo, se me rompen las cañerías, entonces tengo que dejar regando con un poco más, se me echa a perder la bomba, ¿sí? Además de eso, ¿sí? Tienen que tener claro una cosa, ¿sí? Ningún riego, ningún riego, ningún tipo de riego, ni riego por goteo, ni riego por aspersión, ni riego por tendido, ningún riego es 100% eficiente. Entre otras cosas, ¿sí? Aquí vemos aquí una imagen, ¿sí? Ningún riego dice es 100% eficiente. Entre otras cosas, ¿qué cosa puede afectar, Romina? ¿Sí? Pues, entre otras cosas, ninguno de los riegos es 100% eficiente por esto. Porque cuando yo riego, hay agua que escurre por la superficie. Ustedes han visto, ustedes riegan incluso sus plantas. Sí, afecta mucho que se sobrepase. No tanto la planta, pero afecta porque pierdes agua, ¿sí? Imagínate, mira, esto es el ejemplo que estábamos viendo. Mira, aquí le está regando. Y cuando tú riegas, no importa que hasta tú riegas las plantas de la casa y te pasa esto. Sí, a veces uno se le pasa la mano y se han dado cuenta que el macetero de la casa se rebalsa, ¿sí? En el campo pasa lo mismo, ¿sí?
Hay agua que se rebalsa y que no entra al suelo, se pierde por escorrentía. Pero además de eso, y ustedes también quizás lo han visto en sus maceteros, hay agua que cuando uno riega se arranca por debajo del macetero. ¿Han visto que uno pierde agua en los maceteros? Que hay agua que se pierde, que cuando uno riega hay agua que cae más abajo del macetero. ¿Le ha pasado? Sí, profe. ¿Sí? Pasa harto. Esa agua que se pierde. ¿Sí? Profe, Tanto entonces, Dime. también ¿Cómo? debemos considerar esa P en el momento de regar, Sí, porque siempre eso se va a considera. ocurrir sí o sí. Sí, eso va a ocurrir sí o sí en todos los riegos, no importa, chiquillos, que yo tenga un riego por goteo. Incluso el riego por goteo que me permite ahorrar bastante agua, me permite ahorrar como o sea, yo puedo ocupar casi el 90% del agua con la que riego, ¿sí? Eh, eh, incluso ahí voy a perder agua. Siempre uno riega, hay que suponer siempre, lo vuelvo a repetir, y por eso está en negrita, ¿sí? Siempre uno pierde agua, siempre. Siempre, 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 siempre uno pierde agua. Siempre. No hay un riego que sea 100% eficiente. Ninguno. Nada. Hasta el momento no existe. ¿Sí? No existe. Principalmente, no únicamente, porque hay agua que se pierde por superficialmente y hay agua que cuando uno riega va a ir más allá de la altura de la raíz. Hay agua que es agua de drenaje. ¿Sí? Como el Mauro que perdió mi amor. Entonces, ¿Qué fue eso? así, se dan cuenta ustedes también, por mucho que me hagan la pata, ¿sí? Siempre van a perder algo de mi amor, ¿sí? Siempre van a perder algo. Así que, ojo con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes, ¿sí? ¿Qué creen ustedes, ¿sí? ¿A qué se refiere uno cuando habla de ser eficiente cuando riego? Díganme todos, algo. Todos me tienen que decir algo. ¿Qué quiere decir cuando tengo que ser eficiente? Díganme ustedes. Que sea, por ejemplo, ya en mi riego que sea con un resultado de 99,9%, así una cosa así. O sea, que ocupe lo mejor posible el agua. O sea, ¿Qué piensa el resto? ¿Qué más quiere decir ser eficiente en un riego? Que logre cubrir las necesidades por completo de cultivo. Que logre cubrir las necesidades de agua por completo de mi cultivo. ¿Qué más quiere decir que yo tenga que ser eficiente? Que tenga buenos resultados, ¿sí? Que tenga buenos resultados, buenos rendimientos, perdón, rendimiento. ¿Qué más quiere decir que es ser eficiente cuando riego, chiquillos? Díganme nomás lo que se le ocurra, lo que se le ocurra. Aquí no hay respuesta incorrecta. ¿Sí? Lo que se le ocurra. ocupar el agua correctamente sin desperdiciarla. Vamos a ocupar el agua correctamente sin desperdiciar. El resto, digan cosas el resto. Todos tienen que decir algo. Utilizar el medio más eficiente como riegos por goteo, por tendido. Utilizar un buen sistema. ¿El resto? ¿Qué más se le ocurre? Estefanía, ¿qué se te ocurre que cuando uno dice esto? Estefanía porque habló antes, así que se tiró al agua, ven. Es que no escucho bien, profe, por eso. ¿Cómo? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere decir que hay que ser eficiente con el riego? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si a uno le dicen que hay que regar tanto tiempo, regar eso para Ya, no desperdiciar agua. respetar los tiempos de riego, por ejemplo. Respetar los tiempos de riego. Martín, ¿qué crees tú que significa ser eficiente con el riego? Estoy molestando ya a los que me contestaron antes. Valentina, Rayén, tú que habías contestado antes, ¿qué crees que significa ser eficiente con el riego? Hacerle una mantención, profe, al mismo sistema de regadío, estar como constantemente manteniendo bien Estar condiciones del sistema de regadío. constantemente manteniendo el sistema de riego en buenas condiciones.
¿No fue el Martín o no? Parece que se fue el Martín. Se arrancó. Pero sí, en términos generales, chicos y chicas, sí, vamos bien. No, profe, ya. Dime, Martín, no. No te estoy esperando. Está pensando el Martín. Vamos a esperar qué piensa el Martín. Ya. En general, todo lo que me están diciendo está bastante bien. Uno, cuando hablo de ser eficiente, básicamente si se dan cuenta, ¿sí? Miren lo que ustedes pusieron, va dentro todo de lo mismo, lo que dice acá. Sí, miren, le voy a mostrar esta imagen. ¿Sí? Oh, ¿dónde está? Se me borró. Bueno, borré una imagen, parece. Borré una imagen. Pero bueno, lo que significa ser eficiente, ¿sí? Ya la tengo borrada, pero eso, o sea, es el buen uso del agua, ¿sí? Es el buen uso del agua, ¿sí? A eso se refiere. Usar el agua de la mejor manera. Y para eso ocupo todo lo que dicen ustedes ahí. Ocupo todo eso que me dicen ustedes ahí. Ojalá respetar los tiempos de riego. Ojalá usar el sistema que me permita, ¿sí?, cuidar de mejor manera el agua. Ojalá respetar los tiempos de riego. Además de eso, que ojalá ocupando el agua de la mejor manera posible, obtenga los mejores resultados, cubriendo todas las necesidades del cultivo, que no le falte agua a mi cultivo, ¿sí? Además de eso, estoy viendo por acá, si está, ¿dónde está? ¿Sí? Además de eso, significa manejar en el fondo lo que dice, eso es lo que se me ocurrió en la diapo, ¿sí? Manejar el agua de manera adecuada, ¿sí? Y para eso hago todo esto que ustedes me dijeron. Yo tengo que manejar el agua de manera adecuada, ¿sí? Ojalá, como esto igual que con la plata, todo igual en el campo, ¿sí? Ojalá, de acuerdo a la plata que yo tenga, ¿sí?, a mi poder económico, ¿sí?, y a mi sistema de riego, el sistema que yo pueda, porque no todo el mundo puede tener riego tecnificado porque es caro, ¿sí?, pero que cuando yo ocupe el sistema de riego que yo pueda ocupar, ¿sí?, que yo pueda ocupar, ojalá ocupar esa agua de la mejor manera posible. Ojalá que no pierda mucha agua, ¿sí? Porque, nuevamente, imagínense, esto sería como que yo sobrellenar el vaso constantemente y chorrear y chorrear y chorrear agua. Y que para llenar este vaso de 500 cc, yo en verdad estuviera ocupando 2 litros de agua. Ojalá que eso no pasara. Ojalá que a lo mejor, en vez de ocupar 2 litros de agua para llenar este vaso que tiene 500 cc, yo ocupe a lo mejor 600. Voy a perder siempre un poco de agua, pero no voy a perder el agua que yo perdería usando 2 litros. ¿Sí? Como es un poco el ejemplo. Para que entiendan un poco, ¿sí?, hay riegos más eficientes. Efectivamente, el riego por goteo es relativamente eficiente. Yo con un riego por goteo puedo ocupar hasta el 90, el 95% del agua en el que riego, ¿sí? Pero independiente del sistema de riego, siempre hay pérdidas. Siempre hay pérdidas, ¿sí? Ya voy a explicar con más detalle esto, pero pérdidas que se dan desde la fuente de agua, pérdidas que se dan cuando el agua se transporta, ¿sí? Cuando el agua se transporta, aquí hay un ejemplo de un riego por goteo, pero esto pasa para todos los canales, ¿sí? O sea, para todos los tipos de riego. Por ejemplo, puedo tener pérdidas también en los canales, ¿sí? Si yo estoy regando por tendido y uno ve el canal de riego, ¿sí? Típico que uno ve los canales, ¿sí?, en el campo. También ahí se puede perder agua. Eso sería mi distribución de riego externa. Y también internamente, ¿sí? A lo mejor dentro de mis surcos, si estoy regando por surco. O sea, y también dentro del suelo. Si yo lo veo esto, por ejemplo, acá, esto es un sistema de riego por goteo, ¿sí?, un esquema general de lo que es un sistema de riego por goteo, yo voy a perder agua aquí, esto es un pozo, si se dan cuenta ahí tengo una bomba, ¿sí? Voy a perder agua a lo mejor acá si hay una filtración, o mi agua va a perder fuerza también, y eso también es importante. Voy a perder agua aquí, esta es la matriz del riego, esto es lo que se llama la famosa matriz de riego, ¿sí?, que es mi cañería principal. También puede que pierda agua ahí. Y también voy a perder agua acá, en estos momentos, cuando esté aplicando el agua al cultivo. Por ejemplo, esta planta que está acá, ¿sí?, esta planta que estoy ahí apuntando, voy a poner la flecha color negro para que la vean mejor.
esa planta que está ahí, fíjense, esa planta que está ahí, es la planta que está más lejos de la fuente de agua. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo esto de acá es mi pozo, ¿sí? Tengo una bomba ahí, y esto es la planta que está más lejos de la fuente de agua. Pongámosle, no lo vamos, aquí esto es un esquema, pero pongámosle que esta planta que está aquí, ¿sí? La planta que está ahí, la que está más lejos, si se dan cuenta, la que está más lejos de acá. Imagínense que esta planta, y eso puede pasar, está a 2 kilómetros del pozo del agua. En un campo eso perfectamente puede pasar, que la fuente de agua se encuentre a 2 kilómetros de esta planta, que es la planta que está más lejos de todo. Para que esa agua, ¿sí?, pueda llegar sin problemas, ¿sí?, o a veces incluso más, efectivamente, puede estar mucho más lejos. Pero ponémosle, por eso estoy poniendo un ejemplo, 2 kilómetros, pero puede estar mucho más lejos, a veces puede estar a 6, 3 kilómetros, dependiendo, ¿sí? Romina, te voy a poner de ejemplo, discúlpame, no es nada terrible. Romina, ¿qué te pasa si yo te digo que 1, 2, 3 ya corre 2 kilómetros? ¿Cómo termináis? A lo mejor la Romina es una máquina, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le digo a cualquiera de ustedes, chiquillos, una profesional, qué pasa si yo le digo cómo llega al término de los dos kilómetros? ¿Cómo llegan? Sean honestos, sean honestos. Reventado, ¿sí? Ya. Mal, llegan al término de los 2 kilómetros. Ahí, a los 100 metros dice ya el Mauro que termina muerto, ¿sí? Cuando yo transporto agua de riego, ¿sí? Imagínense, al agua, yo sé que esto parece un poco ridículo, pero al agua le pasa lo mismo, ¿sí? Para que yo pueda hacer que el agua llegue aquí a estos 2 kilómetros, necesito, ¿sí?, mucha energía, ¿sí? Y esa energía me la da la bomba de riego, en un riego por goteo, ¿sí? En un riego normal eso no cuesta más mover el agua, ¿sí? En un riego por goteo. La bomba es la que me da energía. Básicamente es como si ustedes estuvieran corriendo y les digo, chiquillos, corran 2 kilómetros, la bomba sería yo atrás con un látigo azotándola así, corran, 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 eso sería yo, ¿sí? Igual van a llegar reventados, ¿sí? Logran llegar, pero llegan reventados. Mientras más lejos tenga que mover el agua, más energía tiene que gastar la bomba, ¿ya? Estas bombas funcionan con petróleo, claro, una gata le dice el Martín llegaba al... ¿sí? Mientras más energía, ¿sí?, tenga esta bomba, ¿sí?, mientras más energía tenga esta bomba, más fácil va a llegar el agua acá. Pero para que yo esa bomba de agua, es por la potencia, exactamente, es por la potencia, ¿sí? Es por la potencia, porque está más lejos, necesito más energía, más potencia. Pero el gasto de energía, ¿sí?, el gasto de energía puede ser mucho, ¿sí?, puede ser muy, muy alto. A lo mejor, imagínense, ahora el petróleo está barato, pero imagínense que el petróleo estuviera alto. Imagínense que por hora de funcionamiento, porque así se calcula esto, esa bomba por hora de funcionamiento, exacto, depende de los cuántos metros los levante, pero supongamos que por hora de funcionamiento, esta bomba yo me gasto, por decir una lecera, un valor inventado, 100 lucas, ¿ya? 100 lucas, ¿ya? Por decir algo, por hora de funcionamiento. Y lo que me va, sí, por parte baja, por eso estoy inventando los datos, ¿sí? Y lo que me da esa planta, cuando esa planta produce y se vende, pongámosle que yo tuviera una planta, que este fue un cultivo muy absurdo, que yo tengo todo este aparataje para producir una planta, y lo que me produce ese cultivo son 80.000 pesos. O sea, me cuesta 100, ¿sí?, lucas, tener por hora, tener la bomba prendida. Imagínense que este fuera un cultivo raro que solamente tengo una planta, y este cultivo acá me produce 80 lucas. ¿Estoy siendo eficiente con mi uso del agua, chiquillo? ¿O no? Si estoy gastando 100 para producir 80, ¿estoy ocupando para mover toda esa agua? ¿Estoy siendo eficiente con mi uso del cultivo? No, pues. Estoy gastando 100 para producir 80. Esto también, que estoy hablando, finalmente uno lo traduce en eso, ¿sí? Si soy o no eficiente en el manejo del agua, ¿sí? Si estoy siendo o no eficiente en el manejo del agua.
Ahí está la... Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo vamos a ver en la próxima unidad, pero no. Vamos a hablar un poquito de eficiencia. Vamos a ver un poquito de eficiencia. Por ejemplo, les voy a poner unos ejemplos de las cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Ya me eché la diapo, parece. Sí, me eché la diapo. Espérenme un segundo, porque me eché la diapo el otro día, parece. Espérenme un poquito, espérenme un poquito. Me eché la diapo. A ver, espérenme un segundo. Que la tengo acá. No, me la eché. Ya no importa. Miren, por ejemplo, aquí. Espérenme un segundo. Si tengo la imagen, tengo la imagen. ¿Cuándo hice esta clase? La hice el lunes. ¿El lunes qué día fue? ¿Qué día fue el lunes? Hace poco, sí. Está todo preparado. El lunes fue 28. Ya van a ver nomás. Lunes. Miren, les voy a mostrar algo. Ahí está, ¿ven? Este campo, que está acá, ahí en la imagen, ¿sí? Ese campo que está ahí en la imagen. Esto queda en los loros, ¿sí? Los loros, para el que no lo cacha, perdón, en los lagartos. Queda ahí cerca del casino de Santiago, en San Francisco Mostazal, ¿sí? En el camino. Uno va del casino, se va hacia la cordillera, ¿sí? Del casino ahí que está en la salida sur de la Ruta 5. Uno toma hacia la cordillera y ese pedazo que está ahí se llama Los Lagartos. Ahí está, Los Lagartos. Les voy a hacer zoom aquí. Miren acá. Eso que está aquí en la esquina, esto que está acá, ¿dónde está mi flecha? Eso que está ahí, el tranque del agua del río. ¿Se dan cuenta? Ahí está, esto es como que parece una piscina ahí. Yo conozco este campo porque fui a tomar muestra una vez, esto es un cultivo de nogales, ¿sí? Esto que está ahí es un tranque de agua, de ahí están sacando el agua para regar. ¿Cómo está el riego acá, chiquillos? Fíjense. De acá está la fuente de agua, lo que hablábamos recién. Fíjense cómo está. ¿Qué pasa con este riego? ¿Qué pasa con este campo? Chiquillos, ¿qué tiene? El agua se distribuye mal, El agua porque está en un mal. lado como más verdecito y en el otro no se ve nada. Exacto, se dan cuenta que hay, es lo que conversábamos recién, ¿sí? O sea, hay agua que se distribuyó re bien, y hay agua que está Pero distribuida. ¿Cómo? es que igual interviene el nivel del suelo. Por Ya, ejemplo, ya pongamos que un lado está más alto y digamos que la bomba no levanta tantos metros y no es capaz de llegar a esa parte que se ve más secana, sin verde. sí. Básicamente es lo que dice el Mauricio, ¿sí? Acá, seguramente la persona que armó este riego, ¿sí? No calculó bien esa distancia, esa bomba que está acá, no la calculó bien, no calculó bien la fuerza, y lo que está pasando en este cultivo, que estos cultivos que están aquí cerca, la bomba no tiene problema en llegar, en tirar agua, incluso hasta acá, pero en estas plantas que están más lejos, si se dan cuenta, son las plantas que están más lejos, se está regando como la mona, ¿sí? Se ve en vista aérea, ¿sí? No hay que ser, yo siempre les digo, ¿sí? En el campo la mitad, más de la mitad de las cosas, el 80% de las cosas son sentido común. ¿Qué les dice el sentido común al ver esta imagen? Que se está regando como el ajo, ¿cierto? Miren acá, les voy a mostrar otra imagen, ¿sí? Ya vamos a hablar de lo que dice. Miren, les voy a mostrar otra imagen. Espérense un poquito. Denme un segundo para mostrar la imagen que quiero mostrar. Espérenme un segundo. Aquí está. Está la otra imagen. Espérenme un segundo. ¿Sí? Miren acá. Otra imagen de cosas que... ¿sí? Si les aparece muy grande, la chico enseguida, ¿sí? Miren acá. Miren, esto así se riega, comúnmente esto es lo que se llama un riego por surco, es un riego tradicional, no hay nada mecanizado acá, no hay nada tecnificado. Y esto que está aquí, esto que está acá, esto que está aquí, lo voy a poner de color negro para que lo vean mejor, ¿sí? Eso que está acá, ¿sí? Esto que está acá es lo que se llama la cabecera de riego, ¿sí? O la cabecera de riego, porque está, fíjense que aquí está el cultivo, ¿sí?
Acá está el cultivo, de aquí para allá está el cultivo. Seguramente mi canal de riego está por ahí atrás, ¿sí? Y aquí se desvía el agua para regar estos son zapallos, parece, ¿sí? Para regar zapallo. Pregunta para todos. ¿Estoy perdiendo agua acá en este cultivo? ¿Qué creen? Eso es lo que... Esto se riega. Hay mucha gente que todavía riega así. Mucha gente. Gran parte de la Eh, horticultura de las hortalizas se riegan así. Pero acá estoy perdiendo agua, chiquillos, ¿qué creen? yo, así por mi experiencia, digo que sí, porque como sabemos, el riego por goteo te ayuda pucha, a ocupar la mayor parte del agua y ahí estáis perdiendo mucha agua porque si no estáis atentos, te le rebalsa el canal que estáis haciendo entre medio de las chacras y vais perdiendo agua y una escorrentada. Y no es eficiente, a mí no me gusta ese riego. Se pierde, ¿sí? Miren lo que pasa acá. Esto, miren acá donde está la flecha, en el lugar donde está la flecha, no lo que está apuntando la flecha. ¿Hay cultivo aquí en el lugar donde está la flecha? Ningún riego eficiente, bien. Pero además, ¿hay cultivo acá donde está la flecha? ¿Cómo está aquí? ¿Tenemos algún cultivo en este lado, en el lado izquierdo? No, No. pero Entonces, esta agua que viene por acá, esta agua que viene por acá y que se está infiltrando aquí, fíjense, hay agua aquí que igual se está infiltrando, esto igual pasa. Estoy perdiendo, va a haber agua aquí que va a penetrar, que va a drenar, que si no lo controlo bien se puede rebalsar, va a empezar a mojar esto de acá, y aquí, si se dan cuenta, es agua perdida, ¿sí? Es agua perdida, es agua que el cultivo no está aprovechando, ¿sí? Es un cultivo que este cultivo no está aprovechando el agua. O sea, esta agua que se pierde, ¿sí? O sea, aquí en la cabecera de riego, si no se controla bien, yo ya puedo estar perdiendo fácilmente, y no les estoy mintiendo, un 25-30% del agua de riego. O sea, si aquí vienen 1000 litros, estoy perdiendo 300 litros de agua solamente aquí en la cabecera. Antes de llegar al cultivo, ya estoy perdiendo un 30% del agua. Caleta, ¿sí? Caleta, o sea, imagínense que este cultivo, pongámoslo alto, que a lo mejor cada planta necesita 1 litro, y ya estoy perdiendo de esos litros, se está desgastando acá solamente por la cabecera. Antes ni siquiera de que el agua toque las raíces del cultivo, ya estoy perdiendo el 30%. Agua que se perdió, que no se ocupa, que nunca se va a volver a ocupar, agua que se perdió para siempre, ¿sí? No hay cómo recuperar esa agua. Entonces tenemos dos situaciones. Una de un riego tradicional, ¿sí? Que, insisto, mucha gente riega así todavía. Mucha gente, ¿sí? No es malo, no es un castigo, no es algo malo, es la realidad, ¿sí? Es la realidad. Pero también gente con mucha plata que tiene un cultivo de nogal y que este tranque, lo que hablaba Mauricio, lo puso acá en la entrada del predio. Fíjense que aquí está la carretera, y lo puso a la entrada del predio. Y eso hace que este lugar estaba plano, yo lo sé porque les digo, yo fui a este lugar, estaba tomando muestras de nogales, lo puso aquí en la entrada del predio y la potencia del agua no llegó hasta allá. Puso súper mal el tranque. Entonces, ¿cómo se pueden arreglar este tipo de cosas? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Uno tiene que ser muy cuidadoso porque cuando uno quiere ser eficiente en el riego, eficiente en la conducción del riego, tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, dice el caudal, la cantidad de agua, la pendiente, ¿sí? Pendiente es súper importante, la primera cosa que aprendimos en suelo, al menos conmigo. La rugosidad, ya vamos a ver, el tipo de sección, la permeabilidad del suelo, el material en que está construido, fíjense. Esto es la séptima región. Y si no se dan cuenta, pero el tranque no está en la entrada de un campo, está seguramente en un lugar muy lejos del campo, y si se dan cuenta, el tranque aquí tiene dos características. Uno, no sé si se alcanza a ver bien, pero está construido en altura, ¿se dan cuenta? Probablemente está arriba de un cerro, parece que esto está construido. ¿Se dan cuenta que el tranque está construido en altura? Y además está como levantadito. sí, es que yo creo que es para regar por desnivel, así, Exacto. Fíjense que a se ve favor el a la punto del... pendiente. Fíjense que ahí se ve, fíjense que por acá seguramente sale el agua, ¿sí? De hecho se ve y se ve que por ahí está el camino que sigue el agua, ¿sí? Entonces, en este lado, fíjense que este tranque, en vez de estar al mismo nivel de la entrada del campo, esto está seguramente arriba, cerca de unos cerros, no sé, aquí no sé dónde está el cultivo, no lo puedo ver. Pero fíjense que acá, este tranque
está arriba, entonces el agua puede llegar más fácilmente al punto más lejos, porque si tengo mi agua, lo vimos cuando hablamos del potencial hídrico, si el agua se mueve desde arriba hacia abajo, el agua no desafía la ley de gravedad, ¿sí? El agua se mueve desde un punto alto hacia un punto bajo. Lo que estoy haciendo yo aquí con esto es jugar un poquito con el potencial del agua de riego, ¿sí? Y hacer que el agua venga desde un lado donde la diferencia potencial exista, de un lugar donde el potencial hídrico pueda moverlo, desde un lugar donde está muy alto y muy concentrada el agua hacia un lugar donde esté menos concentrada el agua. Además de eso, esto de acá, está aquí cubierto el tranque con una membrana, ¿sí? Esto es como una especie de plástico, ¿sí? Es como que tiene, parecía a lo que tiene como algunas piscinas, ¿sí? Que son estas como piscinas de plástico, es como ese tipo de material. Y esto hace que este tranque sea impermeable, ¿sí? Y que por lo tanto aquí las pérdidas de agua sean las menores posibles. Entonces, ahí está una cosa que se puede haber hecho distinta. En vez de tener el tranque en la entrada del predio, ¿sí? El tranque se ubica lejos, en una parte alta, y hago que el agua pueda llegar más fácilmente. Y esto que está acá, esto que está aquí, es una manga de riego. Así se llama esto, manga de riego. Y la manga de riego, si se fijan, está en la cabecera de riego igual. ¿Se dan cuenta? Ahí está la cabecera de riego. ¿Sí? Fíjense que esto es una cabecera de riego, lo mismo que vimos. Pero aquí, fíjense que ahora, acá en la cabecera ya no estoy perdiendo agua. El agua está aquí en esta manga de riego, ¿sí? Necesito quizás, para meter el agua aquí adentro de la manga de riego, a lo mejor voy a necesitar una bomba, pero una bomba chiquitita, ¿sí? Una bomba de agua a lo mejor chiquitita que se la arriendo, ¿sí? Y lo que hago aquí, fíjense que aquí tengo todo concentrado el agua, no estoy perdiendo agua acá, el agua aquí está escondida, y esto después tiene como unas puertitas. Entonces la puertita yo la alineo con esto, y el agua va a llegar más rápido al cultivo, y no voy a estar perdiendo agua en la cabeza. Ahí tenemos dos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Imagínense, esto sigue siendo, esto de acá, que se ve en esta imagen, sigue siendo un riego tradicional, pero ya poniendo esta manga de riego, que aunque no lo crean, no es tan cara, y aunque si fuera, ¿sí? Me permite usar ese 20-30% de agua que estaba perdiendo en la cabecera de riego, me permite, comillas, ahorrarlo y usarlo directamente en el cultivo, sin que yo esté perdiendo agua acá arriba. Ahí tenemos dos maneras de ser más eficiente con el riego, de usar esa agua de mejor manera, ¿sí? Ahí tenemos dos casos. Vamos a ver más casos de esto la próxima semana, ¿sí? Pero ahí esto era para introducir lo que era la eficiencia de riego. Como digo, a veces son cosas sencillas, cosas de sentido común, pero muchas veces la gente, y no lo digo como algo malo, porque hay muchas cosas que hacen bien en el campo, pero la gente está acostumbrada a hacer las cosas de una manera. Y piensan nuevamente, y esto es el gran mensaje que le he dicho en todo este ramo, ¿sí? Piensan que nosotros tenemos el agua infinita y que vamos a poder seguir regando de la misma manera eternamente. Y no es así. Un riego tecnificado es carísimo, ¿sí? Pero incluso teniendo un riego tradicional que es más barato, yo puedo hacer una pequeña inversión y puedo regar mejor, ¿sí? Puedo ser más eficiente en el uso del agua de riego, en el manejo del agua. Esto es un ejemplo, ¿sí? Fíjense que aquí probablemente esta persona está produciendo mejor y aquí yo ya estoy ahorrándome, o más dicho, estoy no perdiendo un 20 o un 30% de agua, ¿sí? Agua que la puedo ocupar mejor en los cultivos, ¿sí? Eso, chiquillos. Eso por hoy. Eso sobre la eficiencia. Vamos a hablar más de esto en la próxima clase, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de la eficiencia y de otros lugares donde se pierde agua y cómo eso se puede arreglar. ¿Ya? Sería, chiquillos y chiquillas y chiquilles, o como se siente. Ya, profe, nos vemos, cuídese. ¿Alguna pregunta al resto? Chau, chau. Chau, bro. ¿Alguna pregunta, duda al resto? No, profe. ¿Quedó claro? Sí. Incluso yo estuve en Maule hartos meses, en Pencahue, entre Pencahue y Figueroa, y siempre todos los días en la mañana subí al cerro y vi varias piscinas así en alto. Ya. Es por eso, po. Es por eso. ¿Sí? Por eso, para eso son. Hay que tener cuidado nomás porque de repente a la gente le gusta bañarse en esas cuestiones y ahí quedan. Ahí quedan. Así que tengan cuidado, ¿sí? No se les ocurra meter esa cuestión, los tanques es medio tóxica el agua que está ahí y es un poco peligroso, ¿sí? Ya, chiquillos, los dejo. Cualquier cosa, estamos al habla. Cuídense. Chao, chao, chiquillos. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao.
Gracias. Chao.